Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, la Biblia dice: el que lea, entienda. Amigo y mi hermano querido, nosotros sabemos por medio de la palabra del Señor que la primera venida de Jesús ya se produjo hace más de 2000 años atrás. Y sabemos que en primer lugar el Señor Jesús vino para salvar a la humanidad de sus pecados. Ese es el punto número uno. Gloria a Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos descarriamos, todos nos enfermamos, todos nos contagiamos y nos contaminamos con esa enfermedad espiritual llamado pecado. Además, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por causa de Adán. Y por causa del pecado entró también la muerte. Y por lo tanto, nosotros los seres humanos, teniendo lamentablemente este grandísimo problema, es que ahora aún nuestra vida es limitada. En el principio Dios no puso al ser humano en el huerto del Edén para que viviese los 930 años que él vivió. Y hoy, ¿quién alcanza esa edad? Hoy la gente muere temprano. Mismo que el Señor puso límites después, que el hombre solo viviría 120 años. Pero mismo así, son muy pocas personas que llegan hasta esa edad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es nuestro pecado y delito. Amigo, con respecto a la segunda venida del Señor, el Señor Jesús lo dedicó de una forma amplia. En el capítulo 24 del libro de Mateo, no solo este mensaje fue dedicado a los judíos, porque de hecho que los judíos fueron los primeros que se convirtieron al cristianismo. Mismo Jesús era también judío, de la descendencia de Judá, como hombre. Sí, pero también este mensaje era para todas las demás naciones del mundo, o sea, para los gentiles. O sea que existe un mensaje para los judíos, un mensaje para los gentiles, más también un mensaje para la iglesia del Señor. Una profecía para los judíos, una profecía para los gentiles, una profecía también dirigido a la iglesia del Señor. Pero la Biblia nos muestra, y con detalle, cómo será exactamente la segunda venida del Señor. Y esto se lo denomina las señales
de la segunda venida del Señor. Es importante, mis hermanos, que consideremos este capítulo 24 del libro de Mateo y lo que justamente cada versículo con detalle, con cuidado y sobre todo permitiendo que el Espíritu Santo vaya realmente enseñándonos para entender los propósitos de Dios. Los discípulos en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esta es una primera señal. Recordando que el pueblo de Israel, mis hermanos, la Biblia registra la construcción del primer templo judío que fue construido por el rey Salomón, un rey judío, y que fue destruido por un rey gentil llamado Nabucodonosor. Después la Biblia registra también la construcción del templo, del segundo templo judío, por un rey gentil llamado Herodes, y destruido por un capitán del ejército romano llamado Tito. Según la historia, se dice que fue en el año 70. O sea que el primero y el segundo templo que fueron construidos en el mismo lugar donde será construido o reconstruido el tercer templo judío. Estas son señales, mis hermanos, que los cristianos tenemos que ver con mucha claridad antes de la venida del Señor. Entonces Jesús, dando una respuesta para sus discípulos, porque para los judíos el primero y el segundo templo constituían prácticamente un grande orgullo para ellos. Mismo que Jesús terminara de predicar el mensaje en el templo, en el segundo templo judío, donde predicó, y cuando salieron afuera, parece que para los discípulos todavía seguía siendo importante ese templo, que además fue construido en 46 años. Y el primer templo solo durante 7 años, dice la Biblia. Entonces, cuando Jesús respondió, cuando Jesús les habló justamente para recibirse a esta primera señal, que consideramos es una señal clara que los cristianos debemos ver en este siglo XXI. Entonces Jesús dijo: ustedes ven todo esto. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos que le mostraron a Jesús el magnífico templo de Herodes, que hacía más de 40 años, 46 años, les dije en ese momento, estaban en plena construcción y que aún no había sido concluida. Al ver el templo, Cristo predijo su destrucción, profetizó. Amigo, se dice, según los reportes, que el tercer templo judío no necesitaría mucho tiempo para que sea construido. Según un reporte, bastaría, y esto sería más que suficiente, que este tercer templo estuviese construido en un mes. Wow, qué tremendo, ¿no? Esta es una señal, porque cuando el tercer templo judío esté construido, será justamente el lugar donde el anticristo estará sentado para poder gobernar durante ese periodo que la Biblia denomina la gran tribulación, que tendrá una duración de 7 años. Amigo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? 3 preguntas. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Hermanos, al escuchar la predicción de la destrucción del templo, los discípulos hicieron al Señor estas 3 preguntas.
La predicción de Cristo acerca de la destrucción del templo fue cumplida en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, y bajo el mando del general Tito, destruyeron la ciudad de Jerusalén y saquearon el templo. Luego llevaron cautivos a los judíos a todas las naciones del mundo. Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Y esta respuesta nosotros la tenemos en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 4 al 14. Y saben, hermanos, se refiere en todos los aspectos. En el aspecto religioso, en el aspecto político, en el aspecto social, etcétera, etcétera. O sea que todo lo que viene aconteciendo en el mundo de hoy está exactamente escrito en la palabra del Señor, y que esto es asimismo otra grande señal de la segunda venida del Señor. Y como si esto fuera poco, mis hermanos, nosotros como cristianos sabemos que la segunda venida del Señor tiene dos partes. Lo primero, Jesús viene para poder sacar a su iglesia de este mundo. Hoy, la iglesia, que es luz de este mundo y la sal de esta tierra, se encuentra en la última hora de su ministerio. Amigo, el anticristo aún no puede manifestarse porque está presente la iglesia. Hoy el mundo que pregona el nuevo orden mundial, que para nosotros no es otra cosa sino que el gobierno mundial del anticristo, no puede darse aún porque la iglesia está presente. Cuando la iglesia se vaya, amigo, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia es un pueblo especial. La iglesia, todos somos embajadores de Cristo, ministros del nuevo pacto. La iglesia del Señor somos peregrinos, forasteros, extranjeros, advenedizos. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. La iglesia tiene la misión de predicar las buenas nuevas. Y nosotros sabemos que esto también es una grande señal, mi amigo. La iglesia, todos, la iglesia, los hermanos, nos estaremos reuniendo con el Señor Jesús en las nubes. Esa grande reunión, o sea, el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Mi amigo, ¿tú estás preparado para esto? Es importante que así sea. Jesús viene pronto. La iglesia se va de este mundo. Y después, como dijo el mismo Señor Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La iglesia es un pueblo especial. La iglesia se va de este mundo. La iglesia es que el Señor Jesús ha dejado para que nosotros lo representemos en el poder del Espíritu Santo, llevando las buenas nuevas de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos escuchar, Señor, su palabra. Glorifíquese, Señor, en el lugar donde su nombre es invocado, y una bendición especial continúe derramándose, Señor, en el lugar donde realmente su pueblo se encuentra. Se lo pedimos, Señor, de todo corazón, y lo recibimos en nombre de Jesús. Amén.